Lo que está mal en el mundo, por Gilbert Keith Chesterton. 46. Parte quinta. El hogar del hombre. 5. Conclusión. Puede decirse que aquí acaba mi libro, justo donde debería empezar. He dicho que los puntos fuertes de la propiedad inglesa moderna deben irse rompiendo rápida o lentamente, si es que la idea de propiedad debe seguir existiendo entre los ingleses. Esto se puede hacer de dos maneras: una administración fría llevada a cabo por funcionarios independientes, lo que se llama colectivismo, o una distribución personal que tenga como resultado lo que se llama propiedad del campesinado. Creo que la última solución es la mejor y la más humana, porque hace de cada hombre un pequeño Dios, como alguien dijo que alguien había dicho del Papa. Un hombre en su propio terreno saborea la eternidad, o, en otras palabras, trabaja en él 10 minutos más de lo estrictamente necesario. Pero creo que estoy justificando al cerrar la puerta a esta visión de la cuestión en lugar de abrirla, pues este libro no pretende apoyar la teoría de la propiedad del campesinado, sino estar en contra de los sabios modernos que transforman la reforma en rutina. El conjunto de este libro ha consistido en una exposición divagante y elaborada de un hecho puramente ético. Y si por azar ocurre que haya todavía quien no acaba de entender la cuestión, terminaré con una sencilla parábola, que además viene al caso por ser un hecho. Hace un tiempo, algunos médicos y otras personas a las que la ley moderna autorizó a dictar normas a sus conciudadanos menos elegantes, emitieron una orden que decía que había que cortar el pelo muy corto a las niñas pequeñas. Me refiero, naturalmente, a aquellas niñas pequeñas cuyos padres fueran pobres. Muchas costumbres antihigiénicas son habituales entre las niñas ricas, pero pasará mucho tiempo antes de que los médicos se metan con ellas. Ahora bien, la cuestión que provocó esta interferencia concreta fue que los pobres se encuentran tan presionados desde arriba en submundos de miseria tan apestosos y sofocantes que no se les debe permitir tener pelo, pues en su caso eso significa tener piojos. En consecuencia, los médicos sugieren suprimir el pelo. No parece habérseles ocurrido suprimir los piojos. Y sin embargo, eso se podría hacer. Como suele ocurrir en muchas conversaciones modernas, lo innombrable es la base de toda la discusión. A cualquier cristiano, es decir, a cualquier hombre con un alma libre, le resulta evidente que cualquier coacción ejercida sobre la hija de un cochero debería ser aplicada, si es posible, a la hija de un ministro del gabinete. No preguntaré por qué los médicos no aplican de hecho su norma a las hijas de los ministros del gabinete. No lo preguntaré porque lo sé. No lo hacen porque no se atrevan. Pero, ¿qué excusa escribirían? ¿Qué argumento plausible utilizarán para cortar el pelo de los niños pobres y no el de los ricos? Su argumento consistirá en decir que la plaga aparecerá más probablemente en el pelo de los pobres que de los ricos. ¿Y por qué? Porque los niños pobres se ven obligados, contra todos los instintos de las sumamente domésticas clases trabajadoras, a apiñarse en habitaciones pequeñas según un sistema de instrucción pública sumamente ineficaz, y porque en uno de cada 40 niños puede encontrarse el mal. ¿Y por qué? Porque el hombre pobre está tan por debajo de las grandes rentas de los grandes terratenientes que es frecuente que su mujer también tenga que trabajar. Por tanto, no tiene tiempo de cuidar a los niños, y por tanto, uno de cada 40 está sucio. Como el obrero tiene a esas dos personas por encima de él, el terrateniente sentado literalmente sobre su barriga, y el maestro de escuela sentado literalmente sobre su cabeza. El obrero tiene que dejar que el pelo de su hijita, primero, sea descuidado por culpa de la pobreza, y segundo, sea abolido en nombre de la higiene. Es posible que él estuviera orgulloso del pelo de su niña, pero él no cuenta. Sobre este sencillo principio, o más bien precedente, el médico sociólogo sigue adelante con alegría. Cuando una tiranía libertina pisotea a los hombres en el polvo hasta que se les ensucia el pelo,
el camino de la ciencia queda expedito. Sería largo y laborioso cortar las cabezas de los tiranos. Es más fácil cortar el pelo de los esclavos. Del mismo modo, si alguna vez llegara a ocurrir que los niños pobres, gritando de dolor de muelas, molestaran a un maestro de escuela o a un artístico caballero, sería fácil sacarles todos los dientes. Si sus uñas estuvieran muy sucias, se les podrían arrancar. Si sus narices moquearan, se les podrían cortar. Las apariencias de nuestros humildes conciudadanos podría simplificarse de manera notable antes de que acabáramos con ellos. Pero todo esto no es peor que el hecho brutal de que un médico puede entrar en la casa de un hombre humilde, con una hija cuyo pelo puede estar más limpio que las flores de primavera, y ordenarle que se lo corte. Esa gente nunca parece darse cuenta de que la lección de los piojos en los suburbios es que lo que está mal son los suburbios, no el pelo. El pelo es, por así decirlo, una cuestión enraizada. Su enemiga, como los demás insectos y los ejércitos orientales de los que hemos hablado, rara vez cae sobre nosotros. En realidad, solo por medio de instituciones eternas como el pelo, podemos someter a prueba instituciones pasajeras como los imperios. Si una casa está construida de manera que al entrar nos arranca la cabeza, es que está mal construida. La plebe nunca puede rebelarse si no es conservadora, al menos lo bastante como para haber conservado alguna razón para rebelarse. En toda nuestra anarquía, lo más terrible es pensar que la mayor parte de los ataques librados en nombre de la libertad no podrían librarse hoy día, debido al oscurecimiento de las limpias costumbres populares de las que procedían. El insulto que hizo caer el martillo de Wat Tyler podría haberse llamado hoy día examen médico. Lo que el Virginius odiaba y vengó como espantoso esclavismo, podría ensalzarse ahora como amor libre. El cruel sarcasmo de Foulon, que coman hierba, podría representarse ahora como el grito agonizante de un vegetariano idealista. Las grandes tijeras de la ciencia que cortarían los rizos de los pobres niñitos de las escuelas se acercan, cada vez más amenazantes, para cortar todas las esquinas y los flecos de las artes y los honores de los pobres. Pronto estarán retorciendo pescuezos para que se adapten a los cuellos limpios y destrozando pies para que encajen en nuevas botas. No parecen darse cuenta de que el cuerpo es algo más que vestimenta, de que el sábado se hizo para el hombre, de que todas las instituciones serán juzgadas y condenadas por no haberse adaptado a la carne y al espíritu normales. La prueba de la cortadura política consiste en conservar la cabeza. La prueba de la cordura política consiste en conservar la cabeza. La prueba de la cordura artística consiste en conservar el pelo. Ahora bien, la parábola y el propósito de estas últimas páginas, y sin duda de todas ellas, es esta: afirmar que debemos empezarlo todo de nuevo enseguida y empezar por el otro extremo. Yo empiezo por el pelo de una niña. Sé que eso es una buena cosa en cualquier caso. Cualquier otra cosa es mala, pero el orgullo que siente una buena madre por la belleza de su hija es bueno. Es una de esas ternuras inexorables que son las piedras de toque de toda época y raza. Y si hay otras cosas en su contra, hay que acabar con esas otras cosas. Si los terratenientes, las leyes y las ciencias están en contra, habrá que acabar con los terratenientes, las leyes y las ciencias. Con el pelo rojo de una golfilla del arroyo, prenderé fuego a toda la civilización moderna, porque una niña debe tener el pelo largo, debe tener el pelo limpio, porque debe tener el pelo limpio, no debe tener un hogar sucio, porque no debe tener un hogar sucio, debe tener una madre libre y disponible, porque debe tener una madre libre, no debe tener un terrateniente usurero, porque no debe haber un terrateniente usurero, debe haber una redistribución de la propiedad, porque debe haber una redistribución de la propiedad, debe haber una revolución. La pequeña golfilla de pelo rojo dorado, a la que acabo de ver pasar junto a mi casa, no debe ser afeitada, ni lisiada ni alterada. Su pelo no debe ser cortado como el de un convicto.
Todos los reinos de la tierra deben ser destrozados y mutilados para servirle a ella. Ella es la imagen humana y sagrada. A su alrededor, la trama social debe oscilar, romperse y caer. Los pilares de la sociedad vacilarán y los tejados más antiguos se desplomarán, pero no habrá de dañarse ni un pelo de su cabeza.